¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a la sesión del día de hoy. Tengo unos avisos parroquiales antes de que termine la sesión, entonces yo creo que regresando de mi llamada de las 9:45 les platico, ¿va? Mientras vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. El día miércoles, perdón, es miércoles. El día lunes estuvimos revisando ingeniería de variables, un caso particular de ingeniería de variables, ¿no? Cuando se trata de una serie temporal, una serie de tiempo o un fenómeno indexado en el tiempo, pues, ¿no? Cómo era o cómo lo es el precio de las acciones de Apple, ¿no? O la que hayan ustedes seguido. Espero que hayan tenido oportunidad de revisar y de ejecutar el código, de romperlo, incluso de generar más variables, de tal suerte que lo pudiesen, trabajar y no solo con las de Apple, ¿no? Con otras. O por ejemplo, Yahoo Finance en español, porque eso cambia los nombres de las columnas y tendrían que cambiarlo, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que vimos el día lunes. El día de hoy vamos a ver cubos, vamos a hacer cubos en función del proyecto que yo tengo. Y mi recomendación es que ustedes vayan haciéndolo a la par. Digo, no a la par ahorita, pero sí que lo vayan haciendo saliendo de la clase bueno, no saliendo, se tiene otra clase, pero vayanlo haciendo. Porque en breve, yo creo que como en 2 semanas o 3, vamos a ver la evaluación de esta parte, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Va, entonces, el día de hoy vamos a revisar cubos, vamos a ver cubos de... vamos a ver cubos de datos, ¿no? Para el data warehousing. Para eso, ya tengo preparada solo unas piezas de código, que es de hecho lo que les pasé en su momento para conectarse a la base de datos, ¿no? Les explico. Vamos a usar JSON como librería. Ya les había dicho que es JSON. ¿Quién me puede platicar sobre JSON? Y no a su amigo que se llama JSON. Es una forma de comunicación mediante el lenguaje de JavaScript. Correcto. JSON es JavaScript Object Notation. Son objetos de comunicación basados en notación de JavaScript. En Python, su homólogo, más no igual, es el diccionario, ¿no? Donde esto se han vuelto un estándar o uno de los estándares más recurrentes en la comunicación entre sistemas, ¿no? Lo que recibe al final es una especie de diccionario, de hecho no es un diccionario, bueno, sí es un diccionario. Yéndonos a programación orientada a objetos, ustedes vieron en tercer semestre, en las últimas unidades, estructuras de datos complejas, una de ellas era el diccionario. ¿Por qué lo digo? Porque yo vi orientado a objetos, ¿no? Que básicamente es una estructura de datos de pares, ¿no? Donde tengo el par clave y el par valor. Entonces, si yo quiero acceder a saber, okay, oye, de este diccionario, ¿cuál es el password? Entro al diccionario o el objeto y accedo con la llave password y el resultado va a ser el valor, ¿no? En este caso, el valor de relacional, ¿no? Por eso usamos JSON. JSON es una librería built-in, que quiere decir que sea built-in, que ya viene con la instalación de Python, ¿no? Entonces, la vamos a usar, ¿no? Pandas ya la conocemos, Panel Data Series. De hecho, Pandas nació para análisis de series de tiempo. Data Series, por eso era series de tiempo, o series de datos. Por eso tiene buenas implementaciones, como lo vimos, del rolling, del shift, diff, etc., ¿no? Y SQL Alchemy, pues básicamente es un conector, no un conector universal, pero sí un conector con muchas posibilidades de conectarse a diferentes bases de datos. MySQL, Postgres, SQL Server, etc., ¿no? MariaDB y demás, que nos va a ayudar, ¿no? Esa es la forma de abrir un archivo JSON. Yo lo puedo haber abierto directamente así. js.load y le paso el loader, ¿no? Y ahí está el archivo. ¿Cuál es el problema? Ustedes saben que los archivos deben de cerrarse, lo vieron también en programación, ¿no? Entonces,
Con esto le digo a Python, ok, mientras, mientras se haga todo el flujo que está dentro del with, manténlo abierto. Una vez hecho eso. Perdón. Gracias, gracias. Lo cierra, ¿no? Gracias. Entonces lo cierra por seguridad y demás, ¿no? Además de que alguien me dijo salud por, sí me dijo salud por el chat. Sale, gracias. No hay número en mi correo. Lo cierra, ¿no? Por seguridad, y ustedes vieron en C que al final lo que hace es mover el apuntador al final del archivo y demás, ¿no? Aquí están repasando toda su carrera en 4 horas a la semana. Entonces, yo de aquí saco lo que me importa del JSON, ¿no? Que es este. El JSON es este, ¿crees? ¿No? Yo quiero sacar esto porque lo voy a ocupar para generar mi cadena de conexión. Normalmente, y esto también es un tip no de la clase, sino de un ambiente productivo, las credenciales tienden a pasarse en un archivo aparte. ¿Por qué? Porque si yo dejo, bueno, estas credenciales son de juguete, ¿no? Pero si yo paso, por ejemplo, este archivo vamos a suponer que es el archivo que tiene el mejor modelo que ha hecho la empresa, ¿no? Entonces yo le paso el archivo a alguien, ¿no? Y ahí van las credenciales, ¿no? Pues total, no hay bronca. Resulta que de alguna forma se intercepta este archivo se va a otro lado o queda en un repositorio público, que una vez nos pasó, luego les cuento esa historia. Y las credenciales pueden ir expuestas. Entonces, imagínense tener acceso a los datos de alguna empresa que podría ser importante o su competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso, este archivo se va así y la gente diría, ok, pero pues no las puedo ver si no tengo el cred.json, ¿no? El cred.json, ese normalmente se va cifrado o con alguna contraseña, etc., ¿no? Eso es un estándar y una recomendación, sí, una recomendación que les doy para que se eviten problemas, ¿no? Entonces, va, aquí están las credenciales, yo las saco del objeto y al final voy a generar mi cadena de conexión. Para eso ocupo la función createEngine, que tiene, createEngine de hecho, que tiene SQL Alchemy. Le paso el flavor es el tipo de base del gestor de base de datos, ¿no? Les decía que puede ser MySQL, puede ser Postgres, puede ser etcétera, ¿no? El nombre de usuario de la base, el password, el host, que es el servidor donde vive esa base de datos, el puerto, y cuál base de datos, ¿no? Ustedes saben que en un servidor pueden vivir varios esquemas o bases de datos. Entonces, va, ¿no? Yo hago la conexión y a partir de eso, está haciendo la conexión, creo que se murió. ¿Saben qué? Lo había corrido, entonces me hace que se murió el anterior. Vamos a validar, vamos a leer algo, por ejemplo, pd.readSQL, ya les había dicho, le paso la conexión en mi objeto que está allá, SQL, por ejemplo, show tables. No sabemos que esa sentencia regresa a una estructura tabular, ¿no? Si lo leyó, entonces no hubo bronca, ¿no? Y mi tabla, que es la de Saquila, tiene todas estas tablas, ¿no? Actor, actriz, categoría, ciudad, país, cliente, película, actor, son tablas intermedias. Película, categoría, porque una película puede tener varias categorías y una categoría puede pertenecer a varias películas, ¿no? Film text, inventory, language, payment, etc., ¿no? Podemos ver el diagramita aquí. Solo me dio 3. Olvídenlo. Ni siquiera es esta es otra tabla. Déjenme ver el diagrama RR. Olvídalo. No me quiso. Me dijo que no. Sí, esta es solo la tabla de. O sea, aquí ahora sí lo está generando. Este que están viendo, aquí está, ahora sí. Este que están viendo es un cliente de base de datos que igual tiene conexión con un montón de bases, que puede generar conexión con un montón. Miren, yo lo doy, se llama DevBeaver, es bastante útil y seguro, soportado por la comunidad. Me la abrí en la otra ventana. No se puede conectar con MariaDB, SQLite, DB2, quién sabe qué es esta cosa, MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server, Apache Drill, Hive, de Hadoop, Apache Ignite también de Hadoop, Apache Phoenix también de Hadoop, Apache Spark de Hadoop. Y tiene aquí, ¿no? Los SQL, todavía hay más, no SQL, analíticas, etcétera, ¿no? Creo que el no SQL es la versión premium, pero es la versión free.
¿no? De hecho, yo me conecté con MariaDB, que no es otra cosa más que MySQL, otra vez hecho para la comunidad, ¿no? Ustedes saben que yo estaba estudiando, o sea, hace como 5 o 7 años, Oracle compró MySQL, ¿no? Y bueno, ya ahora le quitó lo bonito a MySQL. Entonces aparece MariaDB y demás. Entonces, vean, tengo unas tablas que están relacionadas, ¿no? A través de diferentes campos. Y todas, bueno, no todas estas, pero varias de estas tablas yo las voy a congregar en una tabla o en varias tablas que van a ser mis cubos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué trae la tabla fill. La tabla fill, para hacer la tabla fill voy a hacer un select asterisco. Select asterisco from fill. Ahí está, se tardó un segundo. Vean. Dice número de película, 1, ¿no? Título, La Academia de Dinosaurios, creo. Sí, un drama épico de una feminista. Eso está interesante. No había la historia de eso. Año en el que salió, lenguaje, lenguaje original, duración de la renta en días, supongo. Rental rate, qué tanto la rentan. Length, replacement cost, etcétera, ¿no? Aquí están diferentes variables. Ahora, por ejemplo, vamos a ver la tabla de el cliente. Aquí, customer. No, tenemos, por ejemplo, a Mary Smith, que es este cliente, ¿no? Address ID, obviamente este mail no funciona, y ahí, chéquenlo si quieren, pero estoy casi seguro que no existen esos correos, ¿no? Fecha de creación y la última vez que se actualizó el perfil, ¿no? Que no tiene mucho. Comparado contra la de creación, ¿no? Vamos a ver otra que es importante y que quiero que vean, que es la de rental. Rental es la tabla intermedia, no, perdón, inventario es la tabla intermedia entre película, tienda y cliente es una intermedia entre esas dos. Entonces vamos a ver primero rental. Vean, este ID de renta es un ID de la tabla, ¿no? Se rentó en esta fecha ahora, ¿no? Que está raro las horas, ¿no? Porque al parecer todas son como de noche. ID del inventario, ¿no? Es qué película de qué inventario, y eso está asociado también a una tienda. ¿Qué cliente fue? La fecha de, aquí era, ¿cuándo lo rentó? Y cuándo lo retornó. El ID, staff ID es qué persona lo atendió, ¿no? Entonces, y la fecha que se actualizó, ¿no? Vamos a ver la otra que nos faltaba, que es la de Customer. No, Customer ya lo habíamos visto. La de Inventory. Inventory ID, ese es un ID. De hecho, creo que todas las tablas traen un ID y sabemos que en algunos casos no es necesario. Pero bueno, ¿no? Film ID, Store ID y la última fecha que se actualizó, ¿no? Esta fecha, esta película, en esta tienda, ¿no? Habría que ver porque a lo mejor tienen 2 unidades de la misma, ¿no? Entonces, vamos a ver si necesitamos algo más. El staff, ¿no? Si hay información de staff. ¿Qué información hay de staff? Perdón. Staff, bueno, solo hay 2 personas, ¿no? Mike Hiller y John Stephens. John, no tiene el H, ¿no? Aquí es un blog para su imagen. Es un archivo binario, igual que así podríamos ver la foto. Email, Mike Hiller, bla, bla, ¿no? Entonces, vamos a ver, no hay un problema definido para este caso, pero vamos a ver. ¿Qué unidades muestrales identifican ustedes en función de esto? Y en función y a partir de ello, nosotros vamos a partir a modelar con alguna o algunas de ellas, de acuerdo a cómo nos dé el tiempo ahorita. ¿Qué unidades muestrales identifican? Alguien levante la mano, diga yo, y yo le digo tú, y ya contesto. O bueno, antes, ¿recuerdan qué es unidad muestral? Sí, no se los repite sin bronca. Ok.
Paréntesis, el otro día, normalmente invito amigos a mis clases, ¿no? Aquí hay un grupo de ellos. La otra vez invité a una amiga externa a una clase de postproducción de modelos de inteligencia artificial. Y me dice, tu clase parece sesión espiritista. Es así de, oye, tú estás ahí, ¿me escuchas? ¿No? O parece monólogo también, el otro día estamos diciendo. Que nos habla y habla, ¿no? Yo no tengo problema. Llevamos aquí 10 semanas. Te habrán dado cuenta que me encanta hablar, ¿no? Entonces, no hay bronca, pero yo sí los invito a que pregunten. Unidad muestral es mi caso o mi entidad que voy a analizar, ¿no? Puedo analizar de este caso, por ejemplo, las películas, los actores, los usuarios, el staff. El staff no tiene mucho caso, ¿no? Ya vemos que solo hay 2 personas, es una empresa chiquita quizás, ¿no? Las tiendas incluso, ¿no? Creo que hay información de las tiendas. Entonces, lo principal, al ser una tienda de películas, creo que lo principal que podríamos analizar serían las películas, ¿no? Entonces vamos a generar un cubo de películas que nosotros sabemos que y de una vez adelantándonos un poco, vamos a ver que ese esquema cuál va a ser, de copo de nieve o de estrella. Copo de nieve sería solo las películas con las dimensiones, ¿no? Pero en general son 2 tiendas, por eso solo hay 2 staff ahí, ¿no? En general, vamos a ver otra vez, vamos a echar un ojo a la de películas. Film. Por ejemplo, lenguaje se vuelve un catálogo, un chiquito. Rating se vuelve un catálogo también un poco chiquito. Special features podría volverse un catálogo, pero en general no tenemos algo que nos mande algo que merezca un cubo completo. A lo mejor sí los actores, ¿no? Que se ligan a partir del ID. Entonces, si nosotros hacemos solo la película o solo la información de las películas, tendríamos un esquema de tipo estrella. Si ligamos los actores o el staff o algo así, o las otras unidades muestrales que les acabo de mostrar, tendríamos otro tipo de esquema que sería el de Snowflake. Dice Salvador, profe, perdón, me marca error CleanEngine diciendo que no hay un módulo MySQL DB. Instálalo. Ponle pip install MySQL DB. Y si no te deja, ahorita te paso un tutorial porque luego es medio latoso el MySQL. ¿Va? Entonces vamos a ver que tenemos por película. Tenemos 1000 películas. Entonces, ¿qué información creen ustedes que podemos tener por película? Vamos a ver que nuestro cubo a lo mejor crece de dimensión y que son más de 1000 registros, ¿no? ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Déjenme enseñarles la presentación que habíamos visto, sobre todo el dibujito del cubo, que es el que quiero que vean y que tengan en mente. Mis dibujos. Una vez en el diplomado yo estaba haciendo dibujos, ¿no? Y explicando la distribución normal y que no sé qué. Y les digo, les hago la presentación de los dibujos y alguien me dice, no, profe, los dibujos no. Y yo, bueno, dibujo feo. Vean esto. Tenemos un cubo de información, ¿no? Habíamos visto. Vamos a definir primero nuestras dimensiones y eso nos va a dar un poco más de idea de por qué vamos a hacer lo que hacemos, ¿no? Productos, geografía y tiempo. ¿Están de acuerdo que nosotros podemos ver por tiempo las rentas de las películas, ¿no? En teoría, de hecho, nuestra tabla de hechos va a ser una mezcla entre películas y rentas, ¿no? Podemos ver geografía, tal vez no geografía, pero podremos ver tiendas, ¿no? Que solo hay 2, digo, pero bueno. Aún así estaría bueno para que cuando alguien haga un dibujito, cuando digo dibujitos me refiero a VI o un dashboard, cuando alguien haga un dibujito diga, oye, ¿y qué pasa con la tienda de, no sé, de la FES Acatlán? Ah, sí, le das clic aquí y se manda solito, ¿no? Productos, pues serían nuestras diferentes películas, ¿no? Las 1000 películas. Entonces, imagínense que solo consideramos eso. Y que vamos a considerar las fechas por mes, ¿no? Entonces, déjenme apuntarlo porque si no, yo hablo y se me olvida y al final me acabo poniendo un 4 yo solito, ¿no? Entonces, vamos a considerar de tiempo, ¿qué les parece mensualmente, ¿no? Para ver las rentas mensuales. Vamos a, de dimensión geográfica, vamos a considerar la tienda. Y
de productos, pues la película, ¿no? Ahora, vamos a ver que esto se puede disgregar todavía más. Disgregar me refiero a, pues tenemos que hacerlo más, por ejemplo, tenemos 1000 películas, ¿no? Y meses, vamos a suponer que tenemos 2 años, ¿no? Son 24, 24 meses. Y productos, perdón, y geográfico tenemos 2 tiendas. Entonces nuestra tabla o nuestro cubo, en este caso, tendría una dimensión de ¿cuánto? 1000 películas por 24 meses por 2 tiendas, tendría una longitud de 48,000 registros, ¿no? Eso quiere decir, uno diría, oiga, profe, es una super tablota. Sí, pero es una tabla mucho más eficiente y enfocada a análisis. Entonces vamos a hacerlo con esas 3 dimensiones, ya después lo vamos complicando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, nos encanta complicarse la vida. Entonces vamos a ver, ¿de dónde voy a sacar las fechas de rentas? Más bien, sí, ¿de dónde voy a sacar las fechas en las que se rentaron las películas? De la tabla de rental, si no me equivoco. Ahorita lo estoy sobreescribiendo, y después lo hacemos bonito. Rental. Uy. No, ahí está, mira. Inventory ID, y ojo, yo no tengo una conexión directa con la tabla de movies, de films, perdón. Entonces lo que voy a hacer es buscarla, ¿no? Aquí me ayuda que el diagrama está así bonito, pero ven, es inventory. Entonces, si yo quiero saber cómo qué película, con qué renta, lo único que tengo que hacer es esto. Cruzar con Inventory ID y cruzar hasta acá. ¿Quién me dice el query? Son 2 join. Se los voy a poner aquí para que lo vean. Bueno, lo hacemos juntos porque mi monólogo... 10 minutos. Mi monólogo está bueno, ¿no? Hay varias formas. Mi sugerencia, y esto es un análisis que yo hice después. Cállate, Alexa. Empieza dentro de 10 minutos. No me ha pegado nosotros, Alexa. Otra vez que te calles, Alexa. Hay 2 formas, y mi sugerencia, y es un análisis que les digo que estuve yo haciendo recientemente con unos amigos. De hecho, por aquí está una de ellas. Cárguenle lo más posible a la base de datos, obviamente, y me refiero mucho a si esto se va a hacer en batch, ¿no? ¿Por qué? Lo más difícil va a ser la primera carga, ¿no? E imagínense que ahorita las 2 tiendas están como locas prestando películas, ¿no? Sabemos que ya no hay renta de películas. O bueno, muy poco, ¿no? Creo que en muy poquitos lados hay, ¿no? Pero bueno, Netflix vino a comerse el mercado. Entonces, imagínense que es eso y que se va a hacer en batch. La sugerencia de los data warehouses es que los ETL se corran en la noche, por ejemplo, ¿no? Donde la carga baja en la mayoría de los negocios, no en todos, ¿no? La carga baja, yo paso todas las películas para acá, ¿no? Entonces, mi sugerencia es cargárselo a la base de datos. ¿Qué es esto? En vez de yo puedo hacer el merge directamente en Python, y lo voy a hacer ahorita en Python, y después lo voy a hacer en SQL para que lo vean, ¿no? Entonces, esta va a ser mi tabla rental. Esta va a ser mi tabla inventory. L.read SQL con SQL es igual a... De hecho, otra cosa, le puedo pasar aquí directamente el nombre de la tabla. No sé si mi lección de Python me lo permite, pero bueno, veremos. Inventory. Y la última es fields. ¿Saben qué? Soy flojo y lo duplico. Field. Si lo corre, ya lo hicimos. Sí, miren. Cuando yo no le pongo un query, lo que va a hacer es un select asterisco from esa tabla del esquema que está haciendo. Entonces, vean, rental. Profe, ¿cómo para qué sirve? No entendí nada. ¿Puedes volver a hacer tu pregunta, por favor? Sí, el cómo para qué sirve, porque el con igual a con. Entonces, para decirle a tiendas, ok, de esta conexión de base de datos vas a sacar esto, y el con es la conexión que yo creé hace rato con la base de datos, ¿va? Ok,
Gracias. Rental, esta es la tabla, lo voy a hacer chiquito para que lo vean. Inventory. Y la última que es Film, ¿no? Film. Film está muy grande, ¿no? Y se va a replicar muchísimo. Entonces, para llegar a lo que quiero es Inventory ID, lo tengo que cruzar con Inventory ID. Entonces, para eso, Pandas tiene algo que se llama Merge. Lo voy a dejar abajo para que lo vean. Pero si necesitan que lo ordene, me dice, ¿no? Rental.merge. Merge básicamente es con qué lo voy a cruzar. Merge es un cruce cuando se tiene la llave, cuando se conoce la llave con la que se quiere cruzar, ¿no? En este caso, yo conozco la llave, ¿no? La tabla es inventory, perdón. On es bajo qué campo, es igualito al on que de SQL, ¿no? ¿Cómo se llama el campo que comparten? Inventory ID. Inventory ID. Ahora aquí viene lo interesante, y yo sé que ustedes no tienen ningún problema con el left join, right join, inner join, left full join, todos esos join, set join. Por ejemplo, ¿qué es el cross join? ¿Quién me dice? Y si me lo dicen matemáticamente, les doy un punto en el siguiente examen. El producto cartesiano. Tienes un punto. ¿Me acuerdas? Sí, gracias. Y su compañero viene así desde acá, desde la cima del éxito, le digo que gracias. Sí, de hecho, justo el producto cartesiano, mucha gente no sabe por qué, o sea, la explicación banal sería un todos contra todos, ¿no? Sí, porque justo en esa sí me contestaron, hace rato pregunté y no me dijeron nada, ¿no? Y su compañero lo dijo así preciso. Es justo el producto cartesiano básicamente es, en lenguaje banal, todos contra todos, ¿no? Eso funciona mucho cuando tú, por ejemplo, con combinaciones, ¿no? Con todos los de la derecha, y así nos vamos, ¿no? Pandas agregó hace poquito el cross join, no lo vamos a hacer. A mí no me interesa saber cruzarlo con todos, sino más bien ID de qué película es, ¿no? Vamos a hacerlo, entonces, como al final, a mí me interesa esta opción, una junta. A mí me interesa saber la información de todas las películas, pues voy a hacer un inner, ¿no? Con la información que esté tanto en esta tabla como en esta tabla. Si yo hago un left, pues la información que esté aquí y lo que no esté lo va a dejar nulo. Si yo hago un right, va a ser la información que esté aquí y lo demás lo va a dejar nulo. Pues yo quiero un inner. En teoría, por integridad referencial deberían estar todos, estamos de acuerdo, ¿no? De todos modos lo voy a hacer un inner. Ahí es con minúscula. Y vean, dice Rental ID, Customer ID. No necesitamos tanta información, ¿no? Me voy a quedar con Rental Date y Return Date, Inventory ID, y ni siquiera necesito el Rental ID, ¿están de acuerdo? Ah, bueno, el cliente, estas 4, estas 5. El Last Updated no lo necesito. Entonces, la puedo dropear, puedo quitarle esa columna o hacer un filtro. Voy a hacer un filtro en y luego la quito para que vean, ¿no? Entonces, esa es Rental. ¿Qué es lo que necesita? Necesita una... Ahí la acabo de pegar. Ahí está. Para yo filtrar un dataset, lo que necesito es ponerle corchetes y la lista con las variables. Si yo le dejo un solo corchete, no me va a funcionar. No, yo necesito esto. Sale. Eso es de rental. Vamos a ver de inventory que necesito. De inventory este ID, la película. Y a lo mejor no necesito el staff ID, ¿están de acuerdo? Ah, no, olvídalo, sí, pensé que era el store ID. Entonces, en este otro lo que voy a hacer es quitar esta columna. ¿Cómo lo hago? Con Pandas tiene un comando que se llama drop, ¿no? Que sería así, que es inventory.drop columns igual a esta cosa. Y ahí está. Entonces vamos a hacer esto, vamos a cruzar esta cosa, que es aquí, con inventory ya le quitamos esto. Y ahí está. Ahora sí, vean, 16,000 rentas.
fecha en la que se rentó, de qué inventario fue. De hecho, después ya podemos prescindir de los inventarios, ¿no? Solo nos sirve para cruzarlo, ¿no? Customer ID, fecha en la que lo regresó, quién, la película y el ID de la tienda, ¿no? Ok, nos falta pegarle la información de las películas. Por aquí le voy a poner, voy a guardarlo como una tabla. Se va a llamar rental, ¿no? Que es de renta inventario. Podemos ir descartando y eliminando las tablas para no ocupar mucha memoria. De hecho, es importante revisar la memoria porque va a haber ocasiones en las que nuestra memoria no alcance, ¿no? Y es lo que les decía, vamos a tener que buscar hacer ingenierías eficientes. Vean, tengo 10 gigas ocupados, ¿no? De hecho, tengo ocupados otros por otras cosas que estuve haciendo ayer, ¿no? Pero bueno, esperemos que no se muera. Si se muere, ya regreso desde conectado desde una piedra. ¿Sí? Ya tengo esa tabla. Ahora, le tengo que pegar también la información de la película. La información de la película está aquí. ¿Qué necesitamos de la película? El film, el ID, el título, la descripción. A lo mejor la descripción no, para un cubo y para temas de análisis, a lo mejor no, ¿no? En su momento vamos a llegar a analizar texto y espero que nos dé tiempo. Pero por ahora no, ¿no? El año sí, a lo mejor para hacer un cubo, ¿no? Otra dimensión, para hacer en el cubo otra dimensión. ¿Sabes qué? Las de 2005, en promedio, cuántos se rentaron, ¿no? Lenguaje ID es un catálogo, igual y sí. Original Language está muy vacía, no tiene caso. Esto lo voy a calcular yo. Rental rate, esto vamos a ver qué es. Esto es la duración en minutos. Esto lo vamos a dejar, etc. ¿Va? Voy a mi llamada, porfa, piensen con qué columnas se quieren quedar, pónganmelas en el chat, yo regreso y hago el cruce. Suceda avisos parroquiales. El lunes no hay clases. Festejan a su mamá los que la tienen, los que no tienen,
escucha feo eso. Festejen a sus mamás, los que no tienen, honren su memoria, ¿no? Y los que realmente no tienen madre, pues ya, ¿no? No es cierto, de veras, el lunes no hay clases, es lunes 10, hoy es 5. No, nos quedan entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos quedan 9 clases. O sea, nada, ¿no? Mi idea, por eso les decía que es terminar el curso de Data Housing por aquí, ver modelado de datos aquí y acá, y el último examen sería acá. Los proyectos, déjame pensarlo cómo lo vamos a ajustar. Tenía planeado algunas cosas para sus proyectos, pero igual y no son, sobre todo por los tiempos, ¿no? Entonces les voy a decir cómo funciona esa parte, sobre todo porque me interesa que hagan el examen final, no el final, sino el último examen, que es el examen 3, y que hagan también ¿cómo se llama? Que me entreguen el proyecto. Entonces lo vamos a revisar. Por eso les digo que se apuren. Que se apuren, me refiero a que empiecen ya a trabajar en sus proyectos, porque probablemente se crucen, no se crucen, pero se empalmen un poco las fechas de entrega del proyecto final con el examen 3. Entonces tenganlo en consideración, por favor. Y listo, ¿no? Entonces lunes no hay clases. Aquí no sé por qué el sábado es día del maestro y el sábado sí doy diplomado. Entonces, ténganlo en consideración. Este es el primer mayo que veo que no nos toca casi ningún puente. Y listo, ¿no? Entonces, ese era el aviso parroquial. Recuerden, no hay clases el lunes. Y les voy a... Nos quedan 9 clases, ¿no? Yo lo organizo. Entonces, prepárense para que si el miércoles que sigue les digo que tenemos examen, ¿no? O sea, no es el mismo miércoles, les diré que es el 17, por ejemplo, ¿no? Déjenme hacer el calendario porque sí se movieron muchísimas cosas con esto, ¿no? Listo, ese es el aviso parroquial, ahí está el calendario, yo no estoy mintiendo, ¿no? Primera vuelta se queda igual, segunda vuelta también. No quiero aplicar la de actuaría que tienen tercera vuelta. Y me tocó un maestro bien maldito, pero eso se puede. Va. Gracias, Mariana, porque fuiste la única que me puso las columnas que necesitamos, ¿no? Los demás les valió. No es cierto. Ay, sí, ahorita ya las ponen todos. Va. Ya pusieron varias. Se queda Elena. Title, Release Year, Rental Language ID, Rental Duration, Rental Rate, Replacement Cost, Rating, Special Feature. Last Update sería lo único que no. Last Update es normalmente, y eso es algo que también es un tip ya de cuando trabajen. El Last Update es una columna que ponen los desarrolladores de la base de datos o el desarrollador, tal cual, para hacer un registro de cuándo se actualizó por última vez ese registro, ¿no? Lo cual es bastante útil, aunque pareciera no serlo, en su momento. En este caso estamos haciendo análisis de las películas, ¿no? A lo mejor no nos agrega mucha información relevante de cuándo fue la última vez que se modificó ese registro, ¿no? Sobre todo porque no tenemos histórico de, ok, ¿cuándo se actualizó antes? ¿No? A lo mejor resulta que tenemos películas que se actualizaron 100 veces y otras que 2, ¿no? Y eso, lo interesante sería ver por qué. Sin embargo, aquí no contamos con esa información, entonces por ahora no va a ser relevante. De ahí en fuera, creo que todas las columnas que pusieron están bien. Vamos a ver. Title, Release Year, Language ID, Rental Duration, Rental Rate, Replacement Cost, Rating, Special Features. Special Features, yo creo que tampoco, sobre todo porque es texto, o lo podemos hacer catálogo. Que sí me gustaría hacerlo catálogo, pero vean, no está tan homologado. Bueno, behind the scenes, habría que homologarlo. Lo voy a dejar fuera por ahora, pero sí hay que trabajarlo, ¿no? Porque le podemos poner, lo podemos volver información interesante, ¿no? De hecho, no, lo voy a dejar y después lo trabajamos, pero ven, parecen conjuntos. De hecho, según yo es texto. Film.dtypes. Special Features es un objeto, no es cadena. Entonces vamos a ver. Entonces que dijimos que nos íbamos a quedar estas de movies.
Entonces, de film, no es film. Vean esto. Voy a hacer mis trucos locos para poner el esto. Selecciono la goma, en todas, control A, control shift L, dos comillas, coma, supremo. Con eso ya le puse comillas a todo, para ser relativamente eficiente, ¿no? Vean, aquí no le voy a poner los dos corchetes. Y me dice, oye, no encontré esta columna. ¿Por qué? Porque lo considera todo esto una tuple. Es decir, el primer corchete es un operador del objeto de pandas y el segundo corchete es el de la lista. Entonces, cuando yo le digo, ok, necesito estas variables. Rating, ¿qué pasó aquí? Rating. Alguien me mintió. Ahí está. No, ahí están las películas. Ah, ¿saben qué nos falta? El ID. Porque si no, no lo voy a poder cruzar con esto. Rental ID. Ya me dio el teléfono. Stuff ID, Film ID, ¿no? Si no, no lo voy a poder rentar. Digo, rentar, cruzar, ¿no? Entonces vamos a cruzar esta cosa. Punto merge. Esa cosa. On. Film ID. Y no lo puse, ¿verdad? Me valió. También me valió. Film ID. ¿No? How igual inner, ¿no? Yo quiero que estén en las dos, que igual, por integridad referencial debería estar en ambas dos. Pero bueno, lo voy a poner. 16,000, habría que ver qué está pasando. Bueno, por los meses y todo eso, ¿no? Entonces vean, se replicó, ¿no? Y aquí es donde, por cierto, ¿alguien investigó lo de normalización o desnormalización? No voy a dar punto esta vez. Bueno, desnormalización o denormalización es un proceso inverso, pero no es un proceso per se. O sea, más bien, es un enfoque contrario a lo que hace la normalización. ¿Por qué? Porque no es un proceso, no hay un proceso fijo y exclusivo para denormalizar. ¿Qué quiere decir esto? La denormalización, uno dice, oiga, profe, yo vi primera, segunda, tercera, hasta la 50ª forma normal, porque parece que hay varias. Las más usuales son la primera, segunda y tercera. Yo vi hasta esas formas normales y hoy me viene a decir que ya no existen, no inventen, ¿no? ¿Qué está pasando? La denormalización es el proceso, no es un proceso otra vez, es un enfoque distinto, un enfoque contrario a la normalización, a partir del cual nosotros vamos a replicar datos, vamos a romper con ciertas reglas de la normalización, por ejemplo, que solo hay una llave primaria, pues aquí no la vamos a tener, ¿no? A lo mejor. De hecho, en cubos, las llaves primarias, mande. Dame un segundo. Entonces, el proceso de desnormalización, les digo, en cubos, nos ayuda mucho, sobre todo para las funciones de agregación y demás, pero sobre todo, el objetivo es, sí, perdón, les decía, me quedé con la llave. La llave primaria en un cubo normalmente es la conjunción de todas las columnas de dimensión o las dimensiones. ¿Por qué? Porque, pues en teoría, viéndonos este dibujito, la forma unívoca de identificar a este registrito anaranjado, pues es a través de estas tres dimensiones, ¿no? U1, Asia y TV, ¿no? Entonces el proceso de desnormalización, pues obviamente, ya dijimos que no va a haber llaves, ¿no? Entonces, segundo, va a considerar la replicación de datos, ¿no? De hecho, estamos aquí de cierta forma yéndonos para atrás, ¿no? Si ustedes recuerdan los ejercicios que hay de normalización, son empiezas con una tabla así, ¿no? Aparece Pedro Pérez 30 veces, ¿no? Porque están sus 30 transacciones de Pedro Pérez.
Y lo que tú haces es normalizarlo para que tengas la tabla de transacciones aparte y la de Pedro Pérez también. Aquí no. Aquí lo que queremos hacer es optimizar y facilitar, los análisis, ¿no? De hecho, aquí todavía vamos a hacer algunas cosas y a lo mejor vamos a hacer algunos. Vamos a descruzar algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve. Por ejemplo, Terminator Club, que es un... ahí es todo. Okay. Yo lo estoy tratando de dar scroll, pero no. No, Terminator Club tiene 4 registros, vamos a ver. De hecho, esta tabla la voy a llamar full. Ustedes lo pueden llamar como quieran, ¿no? De tarea moral, que igual ya nos da tiempo, si nos da tiempo, ya lo hacemos. Hagan este cruce en SQL, ¿no? No es más difícil, ¿no? Select de mi tabla de estos comandos, de mi otra tabla estas columnas, de mi otra tabla estas columnas, from, this tabla un alias, left join o inner join, de hecho, inner join, esta otra tabla con un alias, sobre qué campo. Los joins son muy fáciles. Uno cree que es lo más difícil de SQL, pero ya cuando los dominas ya. ¿No? Entonces tengo mi tabla full, que me dice, ok, esta película se rentó en esta fecha, se regresó en esta otra fecha, la rentó este sujeto. Yo estoy agregando la información de los sujetos del staff. Entonces pareciera ser que esto ya no va a ser una estrella, sino un copo de nieve, ¿no? Porque en algún punto tengo que agregar la información de los sujetos, ¿no? Customer ID igual la información del cliente, ¿no? Incluso en algún punto podríamos analizar, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces rentó este sujeto? ¿No? Que ahí sí sería raro, ¿no? A menos que sean esas... los niños ven que ven muchas veces una película, ¿no? A lo mejor una mamá va y renta Frozen 70 veces, ¿no? Porque al niño le encanta Frozen. Entonces, así les digo, esta película se rentó en esta fecha, tiene este ID de inventario. Los IDs ya podríamos prescindir de ellos. Un tip también que les doy es conservarlos. Uno, no nos estorba, ¿no? Dos, es información que nos está, que en algún punto yo voy a necesitar cruzar, porque si no lo que tendría que hacer es buscar el cruce con y luego ya con el ID, ¿no? Otra cosa, los cubos de datos en general tienen solo información numérica, ¿no? ¿Por qué? Porque así tú facilitas los queries y es más fácil investigar o buscar la información que necesitas, ¿no? Ahorita vean esta tabla como la tabla que va a dar soporte a análisis, ¿no? Es decir, yo quiero revisar que esta información de tal película, ¿no? No solo de tal película, del año. No, ¿cómo se llama? Por fecha, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que analizar, esta es nuestra primera tabla, de hecho estas tablas también se les conoce como tablas landing. Es una parada de llegada, ¿no? Antes de llegar al cubo. Esto todavía no es un cubo per se. Podríamos decir que sí, ¿no? Sí podríamos decir que es un cubo, pero en general todavía no tiene la forma. Primero, necesitamos ver la fecha en la que se rentaron, ¿no? El mes más bien. Para eso, primero vamos a sacar esto, rental date. Rental date, según yo, es así, es un detalle, ¿no? Voy a borrar estas ya total ya las tengo integradas. Esto solo lo hago para ensuciar. De hecho, y esa es otra recomendación, algo que pasa mucho. Uno empieza con un notebook súper sucio, porque al final es una libreta, ¿no? Uno hace su borrador o su sketch. Y conforme va terminando, le va dando forma al notebook porque ya va quedando, ¿no? Entonces, lo que sí voy a dejar full, necesito el mes, ¿no? Habíamos dicho que necesito el mes. Para eso, dt.strftime, según todas son de 2005, de hecho antes, dt.year, con eso saco el año. Quiero saber la frecuencia de los años. Value counts. Value counts. Hay 2005 y 2006. Entonces necesito poner el mes. Y para eso, los objetos de fecha de pandas, si este objeto es de tipo fecha o datetime, tipo fecha-tiempo, puedo acceder a se les llama accesores de DT.
¿no? Si es cadena, tiene un accesor str. Si es categoría, tiene un accesor cat. ¿Por qué? Porque me va a permitir aplicar funciones vectoriales a toda la columna. Existe el string from time nativo en Python, pero yo lo voy a aplicar optimizado a Pandas. Siempre vamos a preferir las operaciones vectoriales. ¿Por qué? Porque son más rápidas en memoria. De tarea moral, ya sé que ni me pegan mis tareas morales, investiguen por qué en Python los ciclos for son lentos. Está fácil, ¿no? Ya platicaremos no el 10 de mayo, sino el 12. Pero bueno, ¿qué es lo que me dice? Ok, necesito, cuando el signo de interrogación me abre la ayuda. Cuando no se las abre, hagan esto, help, y lo encierran entre paréntesis. Entonces va a decir, help en este método, ¿no? String from time. No chinga, ok. Date format, dice, le tienes que dar el formato en el que quieres la cadena. String from time es, strf time es string from time. Voy a generar una cadena de una variable de tiempo. No, y le tengo que dar el formato, por ejemplo. Quiero que la fecha sea así, ¿no? Aquí. Y decía que por ciento y mayúscula, que minúscula es diferente, m por ciento. Y uno dirá, oiga, profe, no hay mucha diferencia. Sí, ya quité los tiempos, la fecha, el tiempo, perdón, la parte de hora, mes, día. Y ya no está ahora es una cadena. Pandas, las nuevas versiones ya manejan las cadenas como cadenas. Yo no lo he querido actualizar, sobre todo por temas de compatibilidad con algunas cosas que tengo. Pero ahí está, ¿no? Ahora, esto no es el mes, yo quiero el mes para ver. De hecho, creo que la documentación lo dice. Aquí está, ¿no? La documentación, behavior. Ustedes pueden entrar a la página que veíamos el otro día, stringfromtime.org. Pues bien, si yo pongo %A, me da el día de la semana así. Si me lo pongo %A mayúscula, me lo pone completo, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a ver septiembre, ¿no? Lo quiero así, %B, y el año, 2013, ¿no? Entonces sería %B, espacio, %Y, ¿no? %B, %Y, por ejemplo, ¿no? Que les decía. Mayo 2005, junio, julio, ahí está, ¿no? Pues con esto ahora sí vamos a hacer un value count. Julio, agosto, bueno, de hecho es mayo, junio, julio y febrero de 2006, ¿no? Ahí está, ya tengo el mes. Le voy a quitar. Acuérdense que el value count solo es para validar, ¿no? La frecuencia. Ahora, en función de esto, yo voy a guardarlo, ya no se llama full. Lo voy a guardar como mes. Déjenme ver si está en inglés o en español. Lo voy a guardar en inglés nada más, por favor, ¿ya? Bueno. Full. Ahí está. Tenemos el mes en el que se rentó, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos analizar también el mes en el que se devolvió, pero en general son pocos los días que se rentan, ¿no? 7 días. A lo mejor sí hay unos que se rentaron el 30 de junio, se regresaron el 6 de julio, ¿no? Pero en general a mí me interesa saber cuándo voy a tener la demanda, ¿no? Entonces ya lo voy a tener así. Luego, vamos a ver cuánto tiempo duró la renta, ¿no? Lo tenía por ahí, me lo quité. Entonces vamos a ver de full. De full. Que quiero ver que no les esté yo quitando cosas, pero no parece que. De full, los dos son fechas. Panda soporta la resta entre fechas. Vamos a ver si nos deja hacer la directa. Rental date, ¿cuál es primero? ¿La de devolución o la de renta? La de lleno del pasado al futuro, pues la de renta, ¿no? Pero ¿cuál es más grande? La de devolución. Rental date 010. Ah, sí, porque es la misma, perdón. Es return date.
Vean. Un día, 23 horas, 8 días, 8 días, ¿no? Vamos a ver cuál sería el máximo de esta columna. Igual lo hizo vectorial y se tardó 13 milisegundos, ¿no? O sea, me tardo yo más en explicarlo que el Python en correcto. La renta máxima es de 9 días, ¿no? Entonces creo que no hay mayor problema. Ahora, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con las horas? ¿Lo redondeamos para arriba? ¿Lo redondeamos para abajo? ¿O lo tomamos como un decimal? Para tomarlo como decimal tendremos que hacer algunas cosas. Bien, dice. Bueno, ya dijo, gracias. No sé si me deja entrar. No, no me deja entrar ahora. Primero, lo voy a guardar en una columna. Full. Le voy a poner rented time. ¿No? Tiempo en el que se rentó. Full. Rented time está guardado como un objeto complejo y eso no lo voy a poder analizar. O sea, visualmente lo puedo ver. ¿No? Pero imagínense que otra vez lo meto a una base de datos. De hecho, cuando terminemos este cubo, que yo creo que va a ser de 8 días, o los cubos, lo voy a meter a una base de datos y lo voy a consumir. El paso siguiente pues va a ser un BI, ¿no? En alguna herramienta. Full rental time tiene accesor DT. Ahora, ¿cómo le hago para saber qué atributos tiene? Punto y tab, pero bueno, a lo mejor lo escuchan. Creo que sí. Fred, a veces no entra directo, ¿no? La otra es Python, tiene un comando que se llama dir y me dice todos los comandos que yo puedo hacer, ¿no? Segundos, microsegundos, no sé por qué tiene días, pero jamás tiene horas, ya verán. Días, el piso para redondar para abajo, frec, la frecuencia, microsegundos, nanosegundos, rounds, seconds, to time delta, total de segundos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primero los días, ¿no? Los días ya los tenemos. Punto days. ¿No? Me lo da como un número flotante y está bien, ¿no? Porque no está considerando lo otro. Este me parece que sí redondea para abajo. Vamos a ver seconds, por ejemplo. Seconds, no me acuerdo, era seconds. Vean, 83.460 segundos. Full rented time. Vean, por ejemplo, ¿cuántos son 83.460 segundos? 460. Suponiendo que una hora tiene 3.600 segundos, quiere decir que son 23 horas con punto 18. Ahí está. Aquí está el tiempo que queríamos. Entonces, lo podemos dividir entre 3.600 por 24. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O no saben por qué? Esto, ¿por qué uso mi calculadora si aquí tengo una calculadora más potente? 460. Si lo dividimos entre una hora, tiene 3.600 segundos. O sea, 60 minutos de 60 segundos de 3.600. ¿No? Quiere decir que tiene 23.18 horas. ¿No? O sea, 23 horas y 11 minutos son el 18% aproximadamente de una hora, ¿no? Ok, si lo quiero en días, lo único que tengo que hacer es por 24. Y me dice 0.96 días. Pues casi, ¿no? Son 23 horas. Entonces lo voy a poner así. Pues ya lo hicimos. Vamos a guardar rented time como de full rented time. Y ahorita lo validamos a ver si verdad, ¿no? Full rented time punto dt punto days más esto mismo, pero segundos entre 24 por 3.600, ¿no? Seconds entre 24 por 3.600. Antes de asignarlo, este es otro tipo. Antes de asignarlo, evalúenlo en otro lado, porque si no, por ejemplo, aquí lo estoy sobreescribiendo y se va a batir, ¿no?
1.90, aquí sí, ya se tarda un poquito, ¿no? 8.77, 7.11, ahí está, ¿no? Creo que hace sentido con lo que habíamos visto. Entonces ya tengo ahora sí el tiempo que se rentó o días que se rentó en realidad, ¿no? Vamos a curar. Ay, bueno, ya no se tarda tanto, ¿no? Full. Ahí está. Primera dimensión. Primer valor de la tabla de hechos, ¿no? Vamos a seguir con otro. Ya tenemos eso, ¿no? Inventory ID, esto ya, este y este ya lo voy a poder descartar. El staff ID, digo este no. El staff ID no. ¿No? Film ID, digo es con el nombre, ¿no? Store ID. Release year, año de lanzamiento, todos son 2006 creo, ¿no? Ahí había uno 2005. ¿No? Rental rate. El rental rate, no estoy seguro de qué sea, pero debe de ser el rating en general que tiene la tabla, la película, porque no es a nivel transacción, ¿no? El costo el replacement cost creo que es lo que paga la persona si no la devuelve, ¿no? Y el rating. Ahora, les dije que esta era una tabla de landing. ¿Qué es esto? No te estoy hablando. Hoy las Alexa y la Cirila me están fastidiando mucho que les estoy hablando, ¿no? Entonces, yo necesito saber por mes, por ejemplo, aquí hay 2 de agosto. Entonces, yo necesito saber esa película, aquí lo apunté, por eso lo apunté, para que no se me olvide. Esa película por mes, por tienda, ¿cuánto se rentó? Entonces, vamos a ver. Yo tengo la película. Ahorita vemos lo de los IDs. La película es el título. La película. El mes, perdón. Y el rented time. A ver, pones. Tengo 16,000 películas, bueno, 16,000 registros más bien, ¿no? Por meses tengo poquitos meses, entonces no va a crecer tanto como les había dicho. Ahora, yo necesito saber, vamos a suponer que queremos saber el promedio, ¿no? En el que se rentaron las películas, ¿no? Porque pues, le interesaría a la gente saber, ¿sabes qué? Pues es que en promedio los usuarios están rentando las películas en 6 días, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Entonces, otro proceso de la desnormalización o denormalización es, no el proceso, sino otra herramienta importante de la desnormalización son las agrupaciones, ¿no? Vamos a hacer la primera de ellas, ¿no? Group by, ya habíamos visto que era el group by. Yo quiero agrupar por título y por mes. Title y month. Punto. Group by. Dijimos que el promedio, y aquí vamos a tener un problema. Perdón, ya dije que puse group by. Punto min. Aquí vamos a tener un problema. 3,670. Ahora sí, ven. La Academia de Dinosaurios en agosto se rentó en promedio 5 días. En julio la rentaron menos, de hecho, un día menos, ¿no? Aquí casi día y medio más. Y así está su histórico, ¿no? Agosto 2005, julio 2005, no está, por ejemplo, en 2006 no está, ¿no? Y aquí también vamos a ver que en algún punto vamos a tener que llenar huecos, ¿no? Entonces vean esto. ¿Por qué también vamos a tener un problema? Vamos a suponer que yo quiero hacer todo el query. Es más, lo voy a dejar aquí como, le voy a llamar cubo. Cubo 1. Cuando está en obscurito, me lo dejo como un índice. ¿Qué es un índice? Una especie de ID, no es un ID, que le genera pandas a las tablas. Para eso le puedo poner aquí un as index igual a false. Y ahí está. Tengo una tabla. Esto ya es un cubo, ahora sí. Porque esta es mi primera dimensión y esta es también puede ser una dimensión y este es un número, ¿no? Que quiero.
Ahora vamos a ver que en algún punto alguien me dice, oye, yo quiero saber el promedio de tiempo de rentas de todo agosto. Como no, con mucho gusto. Cubo, mont, igual a, ¿qué dijimos? Agosto 2005. ¿Qué columna queremos? Rented time. Punto log. ¿Qué estoy haciendo con el log? Estoy accediendo a ciertos índices y a una columna en particular. ¿No? Ok, son las rentas. ¿Qué va a pasar aquí? Si yo saco el promedio, pues sí me va a decir 5.04. Sorpresa, ese no es el promedio real. Lo que estoy haciendo es un promedio de los promedios de las películas por mes, ¿no? Pero estoy perdiendo cierta información. Sí, estadísticamente sabemos que el promedio es el mejor estimador del promedio poblacional. Sin embargo, ¿para qué estimamos si tenemos los datos, ¿no? Entonces, en vez de hacer un AGG, en vez de hacer un min, hacer el promedio, nosotros sabemos cómo se hace el promedio, ¿no? Con la suma y los conteos. Entonces, puedo hacer esto, AGG. Count, AGG es cuando voy a usar más de una función de agregación. O bien cuando voy a usar funciones de agregación personalizadas, ¿no? AGG y count y sum. Vean esto. Cubo. Si yo quisiera hacer el promedio que me piden, lo único que tengo que hacer es sumar esto y dividir la suma de esto entre la suma de esto. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya no sé aquí. Ahora es sum. Recuerden este valor. Pues lo voy a hacer en otra celda para ver si nos da igual, hasta si nos da lo mismo y nosotros bien cuenta. Algo pasa. Ah, el índice. No, pero ¿por qué no le hizo como índice? Si le puse a index igual a false, le valió 3 hectáreas de ya saben cuál. Punto reset index. Ahí está. No sé qué hizo. Ah, ya sé por qué. Vean esto. Pandas hizo algo que se llama multiíndice. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ok, esta variable en esta función y esta variable en esta función. ¿No? Tengo dos índices, la función y la columna. Para resolver este tema, se hace lo siguiente. Punto columns, puedo acceder a las columnas y de hecho vean, me dice que las columnas son tuplas, ya no son cadenas simples. Lo que se hace es esto, x for x sin cubo.column, ¿no? Ahí está. ¿Qué les parece si las juntamos? Esto es un iterable, ¿no? Entonces podemos aplicar el join. Con guión bajo si quieren, ¿no? Guión bajo, punto, join. Ya se vería mejor si mis columnas son así, ¿no? Rent time count. Habría que ver estos guiones bajos, pero ¿no? Lo voy a poner cubo, punto, columns. Ven que estoy pensando para la siguiente clase, que es el 2 de 8 a 10. Voy a trabajarlo en Google Colaboratory para que también lo tengan directo ahí, porque luego se me olvida subirlo. Vean esto. Cubo, punto, columns. Perdón, cubo, solo cubo. Ahí está, y ahora sí le puedo hacer un reset index. Reset index. Y ahí está, título, mes, cuántas veces se rentó y la suma de los tiempos. De hecho, ya tenemos dos valores más para nuestro cubo, ¿no? Ahora vamos a hacer este valor que les decía. Otra vez. Ah, es que ya no es rented time. Ahora es las dos. Rented time. De hecho, no necesito esto. Olvídalo, sí. Necesito rented time count y rented time sum. ¿Para qué te sucede? Me hace que algo lo estoy pegando. Dice que no encuentra mont. Ah, claro, le hice el reset index, pero no lo reasigné. Cubo sigue igual, ¿no? Con el índice, con estas dos columnas como índice. Lo único que tengo que hacer es sobreescribirlo, así. O bien, otra que tiene aquí
la mayoría de las funciones internas de Pandas tienen una función que se llama inPlace, que es lo que hace, como estamos hablando de un objeto, el inPlace lo que hace es editar el objeto. Normalmente lo que hacen las funciones es editar el objeto y regresarlo, darle un return. Aquí no, en vez de retornarlo, únicamente lo edita, ¿no? Y con esto van a validar. Cubo con V, discúlpenme. Ya la otra voy a escribir buenos días, cosas así, todo súper mal, ¿no? Ahí está, ¿no? Title mode, bla, bla. Ahora sí. Aquí están mis sumas, ¿no? Vieron las cuentas de agosto de 2005. Y vean esto. Esto sí lo va a hacer Amanda, después lo calculamos, ¿no? 28.694.963194 entre 56.85. 5.0047. Vean, uno no es el mismo promedio, ¿no? En general, de hecho, las películas no se ve que tengan mucha varianza, ahorita lo vamos a ver. Pero en general, pues es un muy buen estimador, ¿no? Me aproximo mucho del promedio con los promedios. ¿A qué se debe esto? Que les digo, a lo mejor no tiene mucha varianza los datos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si están súper dispersos, pues el promedio de los promedios ya no va a ser tan directo al promedio original, ¿no? Pero la forma más adecuada de hacerlo es así, ¿no? De las sumas contra se me fue. La suma contra los coteos, ¿no? Entonces imagínense que yo ya tengo esta tabla, ¿no? Y alguien dice, ok, desde el día de hoy, desde un front yo quiero ver una gráfica, un pie, no sé, la gráfica que quiero, ¿no? Yo quiero ver el promedio de tiempo que la gente pide mi película. Ok, perfecto. ¿De qué mes? Pues de mayo del 2005. Perfecto. Desde el front me van a decir, mayo 2005. En back, ¿qué es lo que va a hacer? Ok, voy a hacer un query a mi tabla, a lo mejor no en pandas, a lo mejor directamente a la base de datos, porque recuerden que esto puede ir a una base de datos. Y en función de eso calculo el promedio. Ok, ya tengo estas dos columnas, calculo directamente la suma y hago el cociente y se acabó, ¿no? En SQL es más fácil hacer el cociente de las sumas, por ejemplo, y regresar ese número. Ya tenemos nuestro cubo, vamos a hacerlo un poquito más difícil ahora, ¿no? Ya tenemos con esta dimensión y este valor, vamos a agregarle otro valor. Por ejemplo, rental rate, ¿no? Que ese no cambia, de hecho lo vamos a tener que replicar, ¿no? Parece que es el mismo. ¿Cómo le hago? Así. Rental date. Igual, conteo y suma, porque ahorita vamos a manejar mucho el promedio. Vuelvo a hacer esto, y vean, en general. Creció en registros, yo tenía 1600, ¿no? 3670, creo que no creció. No creció porque esta es una variable numérica. Espérame, algo pasó aquí. Rental date. Sí, porque no es rental date, le acabo de arreglar. Es rental rate. ¿Y yo qué hice? Rental date, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Rental rate, y ahora sí tengo 4 columnas y no creció porque lo que le agregué fue un valor. Pero ¿qué pasa si le agrego una nueva dimensión? No, tengo la película y el mes. Vamos a ver si podemos agregarle otra categoría, otra dimensión, perdón, que podría ser el lenguaje, ¿no? Vamos a ver de veras los lenguajes. Solo hay un lenguaje, no tiene caso. Year, ¿no? Release date, creo. Release year. Todas son 2006, tampoco nos va a servir. Yo no dije nada. Yo sí les avisé, ¿no? Soy un poco muy mal hablado, entonces. La tienda y la persona. De hecho, vean, el staff ID trabaja en la tienda 2 y el 1 también, pero el 1 también trabaja en la 2. Eso está interesante, ¿no? Vamos a agregar la tienda, por ejemplo. Store ID, y me va a decir, oye, no está acá, se lo tengo que dar también acá. Les explico esta sentencia con un poco más de calma.
Vean, uno, creció en registros. ¿Por qué? Porque estoy desglosando la información. Ahora yo no solo tengo la película en el mes, tengo la película en el mes en la tienda, ¿no? Entonces son 2 tiendas, 4 meses y títulos, 1000 títulos, creo, ¿no? 1000 películas. Entonces, aquí obviamente la cuenta no va a salir directo, porque si son 1000 por 4 por 2, debería ser 8000 registros. Sin embargo, no hay. ¿Por qué? Porque hay películas, por ejemplo, que nunca se rentaron en 2006. De hecho, vieron que 2006 es muy poquito. Habría que ver cómo lo hacemos aquí. Una de las cosas es llenar los espacios vacíos. La otra es la otra es llenarlo calcularlo en el front cuando te lo piden. ¿Sabes qué? ¿Cuántos hay? No, pues no regresó el query, eso es 0, ¿no? Vamos a ver, entonces, que ahora sí vamos a empezar a tener, no vamos a tener problemas, porque al final no tenemos problemas. Si yo calculo esto, en teoría me debería dar lo mismo, ¿no? Me dio lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es estirarlo más, ¿no? Veanlo como un hilo, ¿no? Lo tenemos todo junto, lo voy estirando para que tenga información los puntos. Les dije que les iba a explicar este comando con más detalle. Full, aquí estoy haciendo un filtro, ¿no? Estoy diciéndole, ok, tú de mi tabla full te vas a traer estas columnas, el título, el mes, el tiempo de renta, la tienda y el ratio de renta. Perdón, el tiempo que se rentó. No es cierto, el rate acelerado. Y vas a agrupar ¿por qué? Por título, por mes y por tienda. ¿Qué es lo que quiero? El conteo de cuántas veces. De hecho, aquí podríamos prescindir de algunas columnas, no necesitamos esto. O sea, se repite esta y esta, pues. Y la suma, ¿no? Me vas a aplicar estas funciones de agregación. Recuerden, las funciones de agregación, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez que encuentre un grupo o un conjunto, una combinación única de título, mes y tienda, va a calcular para todos los que tengan esa combinación cuántas veces aparece y el total de las variables que no están aquí. ¿Cuáles variables no están aquí? Rental rate y rental time. Ahora, ¿cómo lo hacemos si queremos funciones de agregación diferentes para cada una de las columnas? Fácil. Le voy a dar a rental rate. Profe, perdón, pero ¿cómo está eso de para los que no están, es para los que lo va a hacer o cómo? Sí. Va a aplicar las funciones de agregación que estén aquí para aquellos que no estén en el group by, ¿no? Misma regla del ciclo. Select, category, zoom, edad, por ejemplo, por decir alguna cosa que no existe. From tabla, group by, y aquí está. Group by, aquí van, la regla del group by dice, group by, en el group by van todas las columnas que no tengan una función de agregación. Category, ¿no? Suponiendo que no solo tengo category, que tengo gender, ¿no? Género, categoría, tengo que poner a fuerzas aquí el género. ¿Por qué? Porque no le estoy dando una indicación de qué hacer con esta columna, ¿no? Aquí es un poco inverso el proceso, ¿no? Ok, de esta tabla ahora va a tener estas columnas. Yo puedo hacerlo sin filtrar, pero lo que va a hacer es calcular todos estos campos para incluso los que no estoy eliminando, ¿no? Y lo estoy diciendo, vas a agrupar por estos, por título, por mes y store. Entonces, es más, lo voy a pasar para allá para que se vea más claro. Título, mes y store son estas variables. Ok, ¿qué va a hacer con estas? Las funciones de agregación que yo le indique, ¿no? Por ejemplo, rental rate, yo le puedo pasar un diccionario. Rental rate, y en rental rate quiero el count y el zoom, le paso una lista, ¿no? Ya platicamos de diccionarios hace ratito. Y de rental time, ya no necesito hacer el count, ¿no? Ya lo hice, solo hago el zoom. Hice el count que coincide exactamente con el otro, ¿no? Igual lo hizo, esto se los pongo como comentario. Bueno, no sé si te contesté antes quién habló. ¿Eso es un sí? Ok. Ven.
Y está el cubo, el count, no necesito, solo lo necesito una vez. Aquí se batió un poquito. Ya no hizo ya no lo necesito. Es más, vean. No me quedé. Ahí hay yo creo que es un pequeño boxillo que tiene Pandas, que de todos modos está dejando el índice, y aquí no lo dejó. Lo voy a poner así index true, y siempre lo voy a botar yo. De hecho, les recomiendo hacerlo por seguridad, por higiene de los datos, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí se ve mucho más complejo, ¿no? Mi índice ahora es triple, porque es la Academia de Dinosaurios, en 2005, de agosto de 2005, en esta tienda, ¿no? Se rentó 6 veces esa película en ese mes. Tiene un rate total de 5.94 y se rentó un total de 31 días, fíjense, casi todo el mes. Rentaría todo el mes, ¿no? De 6 rentas, y ahorita habría que ver estos datos, ¿no? Le hago un reset index. Aquí ya este texto se volvió texto, ¿no? 139 y 140. Y ahí está. Y vean, ya tengo esa parte, ¿no? Un amigo que no sé si está por aquí, luego le invito a la clase, y si no le voy a hacer pancho. Un amigo muy querido dice, los group by, y creo que ya se había dicho, ¿no? Son como ser un poco chismoso, ¿no? Oye, ¿qué pasó en agosto del 2005 con esta película en la tienda 1? Mira, se rentó 6 veces, en total de 5.94 de rating, a ver qué demonios es eso, y rented time se rentó un total de 31.76 días, de hecho agosto tiene 31 días, ¿no? Entonces aproximadamente eso, ¿no? Habría que ver si tienen más ejemplares y demás, ¿no? Y así, tenemos un cubo con información con 5.390 data points. Vamos a ver si le podemos agregar otra dimensión. Lenguaje ya vimos que no. Replacement cost, igual, son variables que no tienen mucha variación. Bueno, entonces podríamos dejarlo así. Mes, ya lo pusimos. El rating, ¿no? El rating, vamos a ver. Que aquí no va a variar, ¿están de acuerdo? Por película no va a variar. Pero lo podemos agregar. ¿Qué pasa si le agrego? ¿Están de acuerdo que esta es una dimensión, no? Store ID, le voy a poner... ¿Qué blanket? ¿Qué pide blanket? Ya. Rating. Igual, es una dimensión, entonces la tengo que agregar a la lista de variables que voy a agregar. Rating. Ahí está mi cubo, miren. Todo esto es PG, ¿no? Sin embargo, y esto es importante, a mí me va a servir replicar esta información cuando alguien quiera hacer un query de todas las películas de NC17, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la frecuencia de esa cosa. Otra vez. Punto. Value counts. PG13, que es básicamente para todos. NC17. PG es para todos, ¿no? R es como... se me fue. La del antihéroe de Marvel, ¿cómo se llama? Bueno, ese. Público en general, etc. Deadpool. Deadpool es de las primeras películas R que salió. Entonces, con esto me va a servir porque, ok, a lo mejor nunca va a variar por película, ¿no? Sin embargo, me va a dar información cuando alguien quiere hacer el query. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuáles son nuestras categorías con mayor, por ejemplo, el rating de la película? ¿Cuál es el que más se renta? ¿No? Perfecto. Va a llegar el punto en el que a lo mejor tenemos que hacer un segundo group by. Pero ya no es un group by directo de la operación, es un group by de esta tabla que está mucho más eficientado, ¿no? Entonces, ven, tengo mi primer cubo con 1, 2, 3, 4 dimensiones y 3 valores. Entonces, si podemos agregar otro valor, yo creo que no. No. Ahora, bueno, vamos a agregar una dimensión difícil. Customer ID. Le vamos a hacer mucho. Esto nos va a dar en la torre, ahorita van a ver. O tal vez no.
se está replicando la información, ¿ya vieron? ¿Por qué? Porque ya tengo en la tabla full, una tabla intermedia o cruzada de lo que es el usuario con la película. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí yo llegué otra vez a la unidad muestral, 16.020. Aquí faltan algunos, habría que ver qué es lo que sucedió. Yo tengo mis sospechas de algunas cosas, pero vean. En general llegué casi a la misma tabla, al cubo de acá. ¿No? Y podríamos dejarlo así, pero insisto, cuando tengamos que hacer los queries tendríamos que hacer otros group by y demás. Entonces, yo sugeriría dejarlo así. Podemos dejarlo así, de hecho, ¿no? Vamos a seguir, de hecho, haciéndolo aquí. Acá. Dejarlo limpio. Tengo mi cubo, que todavía le falta, hay que hacerle unas 3 cositas más. Una, volver esto numérico. Los data warehouses y los cubos de los data warehouses se caracterizan porque la mayoría, si no es que todas sus columnas son numéricas, ¿no? Las tablas de este cubo le faltan sus tablas de dimensiones. Esta es una tabla de hechos, le falta su tabla de dimensión. La primera tabla de dimensión sería el título de la película, la segunda tabla de dimensión el mes que yo generé. Esta nada más la puedo cruzar directamente con el store. El rating tendría que ser su tabla de dimensión y su customer ID también debería ser una tabla de dimensión. Entonces, para eso podemos generarla. Vamos a ver si nos sale. Me voy a tardar un ratito en hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo le agrego aquí el customer ID, con customer ID ya tengo, por ejemplo, vamos a suponer este 279, ¿no? ¿Quién sabe quién sea? Cubo.log cubo customer ID igual a 279. Doble igual. Vean, este sujeto, o sujeta, no sé qué sea, ha rentado todas estas películas. En agosto, en julio, etc. Vamos a ver, por ejemplo, el promedio del rating que él ha hecho, ¿no? Estos dos. Ellos se van a llevar un poco. No falta nada. Vean, por ejemplo, este sujeto ha hecho, lo estoy calculando a mano, no debería ser así, solo para que lo vean. Entre 96.69. 1.62 días. En promedio, renta sus películas un día y medio, pónganle que 2. ¿No? Porque él es de que los ve la película y se va. No, porque vemos bien, renta, ve la película y la regresa al día siguiente. ¿No? Que tiene sentido, o sea, no tiene sentido de rentar una película por una semana cuando pues, la película dura 2 horas, ¿no? Entonces que la vayas a ver 7 veces, ¿no? Entonces, ya sé por qué esta tabla tiene 16.020 registros y esta tabla tiene 16.044. Porque aquí puede haber usuarios que hayan rentado más de uno. De hecho, vamos a ver. Cubo punto source values by rental rate count. O que esté en alguna tienda diferente, no sé. Ven. Este usuario, que es el 314, rentó la película Caddyshack Jedi, ¿ok? En julio de 2005, 3 veces. ¿Ya ven? Por eso hay menos registros en el cubo que en la tabla original, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ya vamos a ir cerrando un poco para continuar el miércoles que sigue. De tarea moral, ya no voy a decir moral porque ni me enlace, no tampoco lo sé yo. Mejor su compañero que... Recuérdame de veras, compañero, cuando sea examen o algo así, lo de tu punto del cross-join. Vamos, ahorita checo tu nombre porque capaz que alguien más me dice y ya no sé quién fue. Sí, está bien. ¿Qué es lo que hicimos? Nos conectamos a la base de datos de origen donde tenemos los datos.
¿no? Leí cada una de las tablas para hacer los cruces en Python. Ustedes pueden hacerlos en SQL, de hecho les recomiendo que también los hagan en SQL. ¿Por qué? Porque una carga a base de datos optimiza el performance sobre el lenguaje. Les decía, hicimos una prueba nosotros de, ¿sabes qué hace el group by, el conteo, el pivot table, todo eso en SQL? Y en Python haces solo las operaciones flat. Y eso cobra relevancia cuando estás hablando de un servicio, por ejemplo, ¿no? Un microservicio que corre en una máquina de 128 megas de RAM, ¿no? Mi calculadora tiene más RAM, yo creo, que esas máquinas. Leí cada una de las tablas e hice los cruces para tener una tabla de landing que se parecía o ya casi llegaba a ser mi cubo, ¿no? Que es esta que yo llamé full. ¿Por qué casi? Porque todavía hay información que yo podría agregar. Uno de los métodos directos por los cuales yo puedo agregar informaciones a través de las funciones de agregación, ¿no? De un group by. Hice una primera dimensión que es el mes, porque a mí me interesa saber por meses cuánto se rentó por película, por lado, por etcétera, ¿no? Así fue. Ahora, es que arrancaron mi cargo. ¿Qué onda? Esa información que a mí me interesa saber, y no solo a mí, ¿no? Imagínense al dueño de la tienda, ¿no? ¿Cuáles han sido nuestros históricos de rentas, por ejemplo? ¿Cuántos tiempos la renta? No son preguntas que un dueño de la tienda se haría, ¿no? Que ustedes ya les hicieron sus preguntas en sus proyectos, ¿no? Todavía no llegamos a modelado, ya no falta mucho, pero es lo que vamos a hacer, ¿no? Luego, rented time, return date, generé cuánto tiempo se rentó en un valor flotante, gracias a su compañero, no me acuerdo quién fue que lo pidió, pero que nos salió bonito, ¿no? En función de eso, hice un agregado, ¿no? Mi cubo final, mi cubo que voy a guardar de la siguiente clase en la base de datos, lo voy a consultar y a lo mejor ya nos da chance de hacer un BI. Necesitamos guardar también las tablas de cliente, de staff y de tienda, ¿no? Hacer los catálogos. Entonces, tengo esta información donde filtro solamente la información que voy a ocupar, ¿no? Título, mes, tienda, rating y usuario, y estas dos variables numéricas. Voy a agregar por estas que van a ser mis nuevos catálogos, que son estas 5, y les voy a aplicar las siguientes funciones de agregación. El rate, cuántas veces, y la suma, y acá solo la suma porque coincidentemente la cuenta es igual para ambos casos, ¿no? Tengo mi cubo, tiene pandas, me da la opción, me da directamente multiíndice, lo puedo quitar desde el group by, pero tiene algunos temas, entonces lo hago directo desde afuera, que es lo que hago junto a las columnas para que me diga rental rate count y rental rate sum. ¿Por qué hice eso? Porque el promedio tiene ciertas desviaciones mínimas, la verdad, pero tiene ciertas desviaciones, ¿no? El promedio de los promedios. Le hago reset index para que ahora sí, estas columnas que están en negrito se repliquen para todos los registros y ahora sí ya sean columnas, ¿no? Luego, aquí hice un sort values para ver por qué aquí hay menos registros que en la tabla full de allá, ¿no? Y ya vimos. Entonces, aquí ya empecé a hacer numeritos solamente para validar mi cubo. Aquí el promedio, aquí lo hice para validar los promedios, lo voy a dejar así para que lo vean, aunque el notebook está un poco sucio. Se los voy a subir así y el de la siguiente clase igual ya está un poco más limpio. Y listo. ¿Qué es lo que sigue? De nuestra tabla vamos a sacar nuestros catálogos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a eficientar los queries con solo un número y no guardando 70 veces el nombre de la película, por ejemplo, ¿no? El mes y demás, ¿no? De hecho, lo pudimos haber hecho directo, pero necesitamos el catálogo de todas formas, ¿no? No es la única forma de hacer cubos, eso es lo que sí les digo, ¿no? Customer ID y demás. Todo esto, voy a hacer los otros cubos y las tablas de dimensión para al final llevarlo a un esquema de base de datos. Lo voy a guardar en el MySQL que ustedes tienen acceso, de hecho por ahí lo tengo, o según yo lo tengo. Y en función de eso vamos a llegar a la parte de BI. Una vez que llegamos a la parte de BI habremos cubierto lo correspondiente al primer pedacito de la propuesta del temario. Lo siguiente va a ser esto. Esta propuesta. Esta parte. Miren, me brincan featuring y ni me di cuenta. Una vez teniendo eso, yo a ustedes les sugiero que hagan su cubo este fin de semana, por ejemplo. Bueno, el 10 de mayo no, el 10 de mayo se le da una semana. Y vamos a ir a esto. Data Cleaning, Data Integration, Dimensionality Reduction, Feature Engineering, que ya lo vimos, y tabla analítica de datos. Y vamos a ver la diferencia entre una tabla
tabla analítica de datos y un cubo para ya finalmente ver esto. ¿Vale? Y listo. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Y yo ya tengo, no el Said. ¿Dudas? Si no preguntan eso, que no he entendido nada, o yo expliqué todo súper horrible, o expliqué todo muy claro, pero la última es menos probable. ¿No? ¿Nada? Todo bien, profe. Gracias. Vale. El examen. La persona del punto me escribe, por favor. Escríbanlo por WhatsApp. Y ya yo lo checo. Va. Entonces, el lunes no hay clases, no por mí, sino por las madres, por las mamás. Muchas veces. Les voy a subir este código, analícenlo, empiecen a trabajar en los cubos de su proyecto, chequen qué cubos podrían hacer, por ejemplo, ¿no? No sé, el de banco, por ejemplo, los clientes, ¿no? Y yo podría agregar, por ejemplo, ¿no? Este cliente, sus transacciones por mes, ¿no? Sus créditos, sus cuentas activas, cuántos hizo, desviación estándar, varias cosas, ¿no? El aeropuerto, ¿no? Este aeropuerto, cuántos vuelos en cuántos días, ¿no? No me acuerdo qué otros, el de Starbucks, por ejemplo, ¿no? Cuántas campañas, cuánto compró por día, ¿no? Así vayan pensando en sus cubos de tal suerte que respondan a un VI. La semana que viene les va a hacer un poco más sentido el VI. Bueno, a lo mejor no la que viene, sino la que sigue después de eso, sobre todo porque no hay clase el lunes. Pero la idea es que sobre todo nos apoyemos mucho en los cubos para VI, porque vamos a llegar a las tablas analíticas de datos y van a ver que son distintas. ¿Va? Listo. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día y cualquier cosa, ahí estoy en el teléfono. ¿Va? Tengan buen día, gracias.